Radio Evo presenta Las entrevistas de Radio Evo. Un programa presentado por Rosángel Aguirre y Pablo Montero, que explora las historias, ideas y pasiones de nuestros invitados. Hoy, en las entrevistas de Radio Evo, tenemos con nosotros a Angie Izquierdo, que dirige Mindfulness Auténtico e imparte talleres sobre meditación y bienestar, enfocado en mujeres que necesitan reducir su estrés y ansiedad, autorregular sus emociones y, en definitiva, mejorar su calidad de vida gracias a las enseñanzas y experiencia en mindfulness que Angie imparte en sus talleres. Angie nos ha concedido una entrevista para hablar acerca de esta técnica del bienestar y más cosas interesantes. Angie, te damos las gracias por aceptar la invitación a las entrevistas de Radio Evo y te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros y a todo vuestro equipo por abrirme las puertas de vuestra casa y dejadme estar aquí para compartir, y al final es de lo que se trata, de mejorar el bienestar de todos los que estamos aquí. Exacto. Muy bien. Bueno, y para empezar, a mí me encanta hacer esta pregunta porque hay historias interesantísimas y estoy absolutamente segura que tú también tienes una historia maravillosa que contarnos. ¿Cómo llegaste al mundo del mindfulness? Pues fue que la vida me trajo este regalo, yo sin buscarlo en realidad, porque pues fue a través de unas clases de yoga a las que yo iba como alumna, y al final de las clases nos ofrecían pues un pequeño espacio de meditación, y ahí es donde yo descubrí el mindfulness. Dije, wow, ¿qué es esto? Porque en el yoga también pues se trabaja, ¿no?, esa conexión de la mente, el cuerpo, pero a mí lo que me llegó fue ese poder de la meditación. Ahí descubrí que realmente se puede vivir de otra manera, más calmada, más centrada en el presente, y supuso un antes y un después en mi vida. La verdad, yo puedo decir que me salvó porque, bueno, yo he tenido una historia personal pues no complicada. Por suerte he tenido una vida fácil, pero sí es verdad que he convivido con el estrés, con ansiedad, incluso con la depresión, incluso estando en el vientre materno, porque mi madre sufría de todo esto. Y pues bueno, pues viví, crecí en un ambiente pues cargado de todo este tipo de emociones, y por tanto era un ambiente muy cargante, muy tóxico. Entonces, para una niña pequeña que no sabe muy bien cómo manejar todo esto, pues se alteró mi sistema nervioso desde el principio. No sabía muy bien cómo hacer. Y entonces, pues así durante mi infancia y mi adolescencia y ya entrada a la adultez, porque yo descubrí la meditación a los 30 años, ¿no? Entonces yo a la mínima saltaba, me ponía hiper nerviosa, he tenido crisis de ansiedad, y yo al final he heredado esa parte de mi madre. Y dije, wow, o sea, esto realmente es posible, cambiar la forma de relacionarse con uno mismo y con la situación que está viviendo. Entonces, para mí, ya os digo que fue como ese cambio de mentalidad, y luego ya fue de una forma muy natural el integrarlo en el día a día, hasta que ya llegó un punto, casi sin ser consciente de ello, como que ya lo tenía integrado y ya lo vivo el día a día a través de la atención plena, que es no cómo se traduce al español mindfulness, atención plena. Y puedo decir que me ha cambiado muchísimo la calidad de vida. La calidad de vida. Ahora pues vivo de una forma mucho más presente, mucho más alineada conmigo, y sí, pues eso fue y es un poco mi historia, de una forma resumida. Estoy pensando en el dicho de que todo camino empieza con el primer paso. Siempre hay una primera experiencia para empezar con el mindfulness. Pero, ¿cuáles son los primeros pasos esenciales que debe dar una persona que nunca ha practicado mindfulness y que quiere practicarlo? Uh-huh.
Pues yo creo que es fundamental para adquirir el hábito, efectivamente dar esos primeros pasos implican una práctica que llamamos formal. La práctica formal es el dedicarse un tiempo a la meditación, que luego veremos que hay distintas formas de practicar la meditación mindfulness, pero sí el reservarte un tiempo cada día a esa práctica y hacerlo una rutina. Para eso hay que hacérselo fácil al cerebro, porque si no hay muchas resistencias, porque como todos sabemos, pues efectivamente se requiere de un esfuerzo para crear un hábito. Entonces, lo fácil para el cerebro es que digas, pues cada día a la misma hora y en el mismo lugar. Y luego ese lugar, pues que cumpla una serie de condiciones para facilitar la práctica, pues que sea un lugar tranquilo, donde no haya distractores y donde solamente estés tú con la práctica y ya está. Y no hace falta tampoco que sea una práctica larga, ni mucho menos, especialmente cuando empezamos, pues que sean prácticas cortitas. Cortitas, pues estamos hablando a lo mejor de al principio 5 minutos. 5 minutos es que los tenemos, los tenemos. Y así poquito a poco ir incrementando el tiempo y así es como se puede empezar. Y una práctica muy adecuada, porque te lleva al momento presente, es centrar la atención en la respiración. Porque al final la respiración es como ese ancla que te trae al aquí y a la hora, porque al final es verdad que la mente se va mucho al pasado, se va mucho al futuro, y la idea del mindfulness es vivir de forma presente en el momento y la respiración es como ese ancla ideal. Luego hay personas que a lo mejor la respiración no les viene bien por lo que sea. Por ejemplo, personas con ansiedad, no le vas a pedir que centre la atención en la respiración porque eso les puede poner más ansiosos todavía. Entonces, una buena forma también es centrar la atención en alguna parte del cuerpo, una parte neutra, neutra en el sentido de que sea un lugar del cuerpo donde no sientas ni cosas agradables ni desagradables. O sea, por ejemplo, pues las manos o cualquier otra parte del cuerpo, ¿vale? ¿No? Eso, por eso a mí me encanta tanto la meditación mindfulness porque es muy personal. Cada uno la hace suya. No es Sí, que sea una técnica cerrada y que todo el mundo la tenga que hacer así, sino que cada uno en el momento en el que está dice, bueno, pues ahora me voy a poner a practicar 5 minutos. ¿Con qué me siento cómodo? ¿Con la respiración? Concentrando la atención en las manos, en los pies, ¿dónde? ¿No? Entonces, bueno, pues esa es una buena forma para empezar. bien. Y me ha interesado muchas cosas de las que has dicho. Hablas de estar en el momento presente, de estar consciente de ese preciso instante y que cuando uno intenta empezar la meditación, vienen todos esos pensamientos, ¿no? Nos hablabas también de cómo concentrar uno en una parte del cuerpo. ¿Tú crees mm, que esos pensamientos que nos invaden tanto pueden sacarnos de ese presente y cómo y qué recomendaciones darías para que realmente este proceso se cumpla sin distraernos? Sí, es que ahí has dado en una de las claves y es que hay una falsa creencia de que meditar consiste en dejar la mente en blanco. Es como que nos vienen pensamientos constantemente y la idea, que además está muy extendida y por eso es tan importante el transmitir lo que es realmente, no consiste en quitarte esos pensamientos y dejar la mente en blanco. Precisamente los pensamientos, pues, forman parte del momento presente. Entonces, Sí, la idea es el darte cuenta de esos pensamientos. Y los pensamientos también pueden ser objeto de observación en ese momento. Decir, vale, ok, estoy teniendo este pensamiento, pero lo importante es no quedarse agarrado a ese pensamiento, no entrar en ese bucle, en esa película mental que nos vale, monta. Simplemente tomar como cierta distancia y decir, ok, está ahí ese pensamiento y dejarlo ir.
porque esa es la naturaleza de la mente. Y eso está bien así, dejar que la mente piense, porque esa es su función, porque al final, si lo pensáis bien, ¿cuál es la función del corazón? Latir, para bombear sangre. ¿Cuál es la función de los pulmones? Respirar. Claro, ¿Cuál es la función del hígado? Pensar en la función de cada órgano del cuerpo. La función del cerebro o la función de la mente, que es esa conciencia, es la de pensar. No pretendemos dejar de pensar, ni mucho menos. Sí ser conscientes de qué pensamientos estamos teniendo y vale. dejarlos pasar. Porque la naturaleza de la mente es esa, el ir de pensamiento en pensamiento. ¿Ok? Ujú. La diferencia está en cuando vivimos enganchados a esos pensamientos, entramos en ese bucle, no paramos de pensar, además nos empezamos a montar cualquier película de cualquier situación que estemos viviendo, que además la empeoramos con nuestros pensamientos. O sea, al Justo en eso final estaba la, pensando. la realidad es mejor de lo que nos montamos aquí, porque la mente tiende a pensar de forma catastrófica y la mayoría de los pensamientos son negativos. Y esto es por una cuestión evolutiva, porque al final el cerebro está diseñado para protegernos de posibles peligros. El tema está en Sí, que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, ¿qué ocurre? Que imaginamos mucho, imaginamos el peor de los escenarios y nos lo creemos y pensamos que va a ser la verdad. Entonces, la cuestión es que es posible vivir no inmersos en esa película catastrófica, sino vivir en el presente, en la realidad que está ocurriendo aquí y ahora, porque siempre va a ser Ujú. mejor que lo que esté ahí maquinando la mente. es cierto. Entonces, pues la práctica auténtica del mindfulness, una vez más, no es dejar la mente en blanco, es darse cuenta de qué pensamientos tenemos y dejarlos ir. Y vienen y se van, y así constantemente. Ujú. Y, por supuesto, a colación de lo que comentaba anteriormente, de que una buena práctica es la respiración. ¿Por qué? Porque la mente se va mucho. Sí, Entonces, la práctica es, me doy cuenta de ese pensamiento y vuelvo al presente, porque ese pensamiento siempre va a tener que ver, o casi siempre, con el pasado o con el futuro. Entonces, la idea es volver al presente y el ancla para volver al presente va a ser la respiración o va a ser una parte del cuerpo, los sonidos también podrían ser un ancla, ¿ok? Entonces, cada vez que la mente se va, traerla de vuelta y así una y otra vez. Es como un entrenamiento físico, ¿no? Cuando alguien quiere fortalecer este músculo, pues hace este movimiento de ir y venir, ir y venir. claro. Con la mente igual, o sea, para entrenar la mente, se va la mente, la traes de vuelta. Y así Ujú. todas las veces que se necesite, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, jo, Angie, pero es que en una práctica de 5 minutos me voy 100 veces. Yo no pasa nada, si es que es lo normal. Enhorabuena por darte cuenta. Sí. Enhorabuena. Y simplemente de una forma muy cariñosa contigo, traes de vuelta a la mente al momento y ya está. Y me imagino que cada vez más se te van yendo esos pensamientos, es decir, que tendrás cada vez menos esas interrupciones en la medida que te vayas entrenando y en la medida que vayas practicando, ¿cierto? Eso es, sí, Mm, sí, sí que después de una práctica constante, continua, porque como con todo, pues se requiere de un entrenamiento y de constancia y perseverancia, y después de un tiempo, antes de lo que te quieras dar cuenta, sí es verdad que ya hay como menos interrupciones. Va a seguir habiéndolas, pero la frecuencia va a ser mucho menor. Y yo diría que hay una diferencia cualitativa que es el que te das cuenta enseguida, ¿no? Al sí, principio es como que a lo mejor, a mí me pasó al principio, que estaba muy metida en ese bucle y como que tardaba más tiempo en darme cuenta de que estaba ahí metida. En cambio ahora ya es automático, o sea, ya es, me viene un pensamiento y ya sé qué tipo de pensamiento es, a qué se refiere y ya lo dejo ir, ¿no? Entonces, Ujú.
Ahí está la diferencia. Angie, hay un aspecto muy importante en nuestro bienestar que es la gestión de nuestras emociones. ¿Cómo nos ayuda el mindfulness a comprender y a evitar que esas emociones negativas nos afecten? Ujú. Pues ocurre lo mismo que con los pensamientos, porque al final esas emociones vienen dadas por los pensamientos que tenemos. Y es también el darse cuenta. O sea, para mí la palabra clave es darse cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, en este caso, cuando estamos hablando de emociones. Y primero hay que ser consciente de que las emociones son lo que son, quiero decir que son algo natural, que también forman parte de nuestra naturaleza y no va a ser la intención el evitarlas, especialmente las negativas, porque tendemos a eso. Nos han educado de tal forma que las emociones positivas, la alegría, la euforia, todo eso lo aceptamos muy bien, pero lo que son emociones negativas, entre comillas, las rechazamos. Entonces, la cuestión es cómo te relacionas con las emociones, cómo te relacionas con cada emoción que estás sintiendo en cada momento. La aceptas, la rechazas y la idea es no rechazar, no pretender que sea de otra manera, sino, y aquí ya nos metemos en un terreno un poquito más, ¿cómo decirlo?, espiritual, si queréis llamarlo, de, Sí. bueno, pues el ejercicio del mindfulness en este caso es Ujú. abrir un espacio en el cuerpo, en el corazón, para albergar esa emoción y sentirla y estar con ella. Porque cuando es una emoción negativa, entre comillas, está ahí por algo, nos está indicando algo, entonces gracias a la meditación paramos, conectamos con esa emoción y la escuchamos, por decirlo de alguna manera, entendemos cuál es su mensaje. Porque tenemos también esa falsa creencia de que si evitamos, rechazamos la emoción negativa, como que va a llegar un momento que va a desaparecer. Pero no, porque esa emoción se va a ir alimentando con los pensamientos que tenemos y se puede mantener en el tiempo. Entonces se convierte en un sentimiento. O sea, el sentimiento es la combinación de la emoción con el pensamiento. Ujú. Entonces, el sentimiento es el que se mantiene en el tiempo. La emoción dura muy poquito. Pero el Sí, sentimiento sí, y puede durar y días y semanas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú no quieras mirar ahí no quiere decir que vaya a desaparecer. Entonces, la mejor forma de procesar esas emociones o esos sentimientos es el sentarte. Sentarte me refiero a parar, simplemente, ¿no? Y sí, estar con esa emoción y es la forma de transitarla. Es como el miedo, por ejemplo. ¿Cuántas sí. veces nos ha frenado el miedo? Y el miedo Mm, desaparece cuando lo atravesamos. Y cuando hacemos claro, las cosas con miedo, pues que sea nuestro compañero de viaje, pero hacer lo que sea con miedo. Y va a llegar un momento que va a desaparecer, ¿no? Y luego nos sorprendemos y decimos, bueno, pues es que esto no era para tanto, ¿no? Pues porque hemos atravesado el miedo, o llámalo como quieras, o cualquier otra emoción, o la tristeza, o la melancolía, cualquier emoción de este tipo. ujú. Y cuéntanos, Angie, ¿cómo sienten las personas que empiezan a practicar mindfulness que, que, que está funcionando en su vida? ¿Qué beneficios experimenta alguien que comienza a practicar mindfulness? Pues lo bonito del mindfulness es que tiene efectos positivos y tiene beneficios prácticamente desde el minuto uno en el que empiezas a practicar por el simple hecho de que estás parando y de que estás tomándote un tiempo para ti y de que además esa práctica nutre de verdad el cuerpo y nutre la mente, porque al final nos estamos prestando atención porque tal y como nos han educado también, pues al final miramos mucho hacia afuera y miramos por los demás y miramos lo que tenemos que hacer, las tareas, pero poco nos conectamos con nosotros. Entonces,
por nosotros mismos estamos desatendidos. Y es Sí. fundamental para estar bien. Es que o sea, es algo obvio, pero yo creo que es importante recordar esto, que para estar bien con nosotros mismos tenemos que atendernos y tenemos que ver qué necesidades tengo. Puede ser algo tan simple y llano como que tengo sed, bebo un vaso de agua, o puede ser algo más complejo como, mira, estoy estancado en el trabajo, no sé por dónde tirar, pues decir, si me lo puedo permitir, tomarme unos minutos de descanso y salir a tomar el aire, o algo más serio como, mira, necesito unos días de parar, de desconectar para luego volver a retomar. Entonces, cada persona lo vive pues de una manera diferente según sus circunstancias, pero es desde el minuto uno en el que se para, ya te vas dando cuenta de quién eres, de cómo te sientes, de qué es lo que necesitas. Sí, porque generalmente parece mentira, pero la mayoría de las veces que hablamos con nosotros mismos es para llamarnos la atención, para decir, oye, esto no, que por qué, o sea, es como una conversación que tenemos con nosotros mismos, pero casi de reclamo, ¿no? Y se nos olvida, pues, darnos cariño, darnos mimos, darnos esas pausas, como tú dices, el de sentarnos, el de detenernos y decir, bueno, necesitamos una atención amorosa de mí para mí. Es que ahí estás hablando de la segunda pata del mindfulness, hablando de bienestar en general. O sea, por un lado es la práctica del mindfulness que tiene que ver con la mente, ese entrenamiento que hablábamos de la mente, y luego está esa segunda pata que es imprescindible, que es la autocompasión. En inglés Sí, se dice heartfulness, heart de corazón, porque de hecho a través de este tipo de meditación lo que cultivamos también es esa autocompasión, en la misma práctica, lo que comentaba antes, porque yo creo que la inmensa mayoría, si no todos, cuando hemos empezado a meditar, hemos caído en ese error por entendernos, de flagelarnos. Cada vez que la mente se va, nos culpamos y pensamos que lo hemos hecho mal. O ujú, los que piensan que hay que dejar la mente en blanco y no lo consiguen, también se ujú. castigan y se hablan mal. No, pues es que a mí esto no. Y luego, claro, luego pasa mucho de, no, porque a mí la meditación no me sirve, no me funciona, lo dejo y ya, ¿no? ¿Pero por Sí, qué? Porque tenemos esa idea equivocada y porque además de practicar sobre esa idea equivocada, encima nos flagelamos porque creemos que lo estamos haciendo mal. Entonces, en la propia práctica lo que hacemos es cultivar esa relación más cariñosa con nosotros mismos. El decir, ok, se me va la mente, no pasa nada, es algo normal. Y traer de vuelta la atención de una forma muy cariñosa. Pero ya no es solo en la propia práctica, luego es algo que se extiende al resto de tu vida. Al final vas construyendo esa relación poco a poco. ¿Cuántas veces sacamos el látigo y nos flagelamos por cosas o por errores que cometemos a lo largo del día o porque nos han dicho algo mm, o lo que sea? Que cada uno lo lleve a su terreno. ¿Y cuántas veces nos castigamos? Es que es verdad, podemos ser o nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Depende eso de es. cómo te relaciones y puedes cambiar esa relación contigo a través de la autocompasión. Ujú. Antes has comentado la falsa creencia que mucha gente piensa que la meditación es simplemente sentarse en silencio con la mente en blanco. ¿Hay prácticas de mindfulness más activas que podamos integrar en nuestra rutina, como por ejemplo comer, caminar o trabajar? Por supuesto, está lo que es la práctica más formal y luego está la práctica informal. La práctica informal es la que se lleva a cabo a lo largo del día, en tu vida cotidiana, en las rutinas. Pues como muy bien has dicho, en el momento de comer, en el momento de trabajar, en el momento de ir a recoger a nuestros hijos al cole, cualquier
rutina que tengamos en el día a día se puede practicar ahí también. Y es la misma práctica en el fondo, que es, me doy cuenta de que no estoy donde estoy, de que mentalmente no estoy donde Ujú. está mi cuerpo, y traerla de vuelta. Entonces, por eso, por ejemplo, una práctica muy, muy bonita es la alimentación consciente. Si se puede, aprovechar un momento o una comida que hagamos solos para estar con el plato delante y darte cuenta, pues, de todos los detalles. Esto ya es entrar muy al fondo, pero bueno, para tampoco alargarlo, pero sí, y comer con conciencia, que es dándote cuenta de la combinación de los sabores, del olor, de la textura. Y en ese momento también se irá a la mente a lo siguiente que tengo que hacer, o al trabajo, lo que sea, pues traerla de vuelta al plato, a lo que estoy comiendo, porque además de eso se trata también, ¿no? De que te nutra esa práctica, y la comida, evidentemente, pues nos nutre y nos va a sentar mucho mejor si la comemos de forma consciente que si no. Y luego, con respecto a prácticas más dinámicas, porque es verdad que se asocia mucho la meditación mindfulness a la posición sentada. Y no solo sentada, es que además te tienes que sentar en el suelo con las piernas así cruzadas en posición de loto, como que parece como algo muy complicado y como una tortura, que normal que la gente pues diga, yo no quiero practicar así, porque de hecho... Yo lo confieso, o sea, yo nunca he practicado con las piernas en posición de loto. Yo he practicado, sí, con las piernas cruzadas, pero siempre con una postura cómoda, cómoda, Oh, que te invite a estar y a permanecer unos minutos. Y a lo mejor hay gente que por su condición física, por lo que sea, no puede estar sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Hay distintas posturas. Se puede practicar tumbada en la cama o en el sofá, se puede practicar de pie, se puede practicar caminando, que eso ya es un tipo de práctica en movimiento también. De ujú. hecho, yo, por ejemplo, últimamente como practico es así, pues dando caminatas conscientes por la Sí. naturaleza. Entonces, pues lo bonito es eso, que cada uno adapta la práctica a sus circunstancias, a sus condiciones, y cualquier práctica es válida. Lo importante es eso, traer la mente cada vez que se va. Y claro que sí, hay muchas formas de practicar, y eso se ve pues con cada persona. Es decir, a ver, cómo puedes hacerlo, ¿no? Y cada persona, que cada día, en cada momento de la práctica, se detenga un momento antes y diga y piense, ¿cómo quiero practicar hoy? Bien. Los niños también pueden practicar mindfulness. Sí, por supuesto, afortunadamente. Es más, yo siempre digo, para mí los niños son los grandes maestros de la meditación, del mindfulness, porque lo tienen de forma natural. Si os fijáis, los niños viven el momento presente. Cierto. Y además es que tal cual, porque están, por ejemplo, jugando y de repente, por lo que sea, se ponen a llorar desconsolados, y al minuto siguiente ya están riéndose otra vez. O sea, ellos fluyen mucho con lo que sienten en cada momento, Mm, y lo que ocurre es que, claro, luego, una vez más, por la educación que recibimos, perdemos esa conexión con el momento presente. Perdemos esa conexión porque los adultos, de forma inconsciente, les guiamos y les ujú. hacemos centrar la atención o en el pasado o en el futuro, pero muy pocas veces les dirigimos o les hablamos acerca del momento presente. Entonces, así, con el paso de los años, es como aprendemos a desconectarnos de lo que hay ahora. Entonces, por eso tenemos que reaprender esa conexión que los niños tienen de forma natural. Y sí, y por suerte, hoy en día existen muchísimas prácticas de mindfulness para niños, y que cada vez más, afortunadamente, se está implementando en el sistema educativo. Qué bien, qué bien. Sí, Y ya para ir terminando la entrevista, Angie,
¿Qué consejo podrías dar a nuestros oyentes que quisieran empezar dentro de las próximas 24 horas? ¿Cuál sería el primer pasito para empezar a practicar el mindfulness? Ujú. Pues mira, una práctica súper sencilla que vale para las primeras 24 horas y que vale para si llevas años practicando, da igual, es el hecho de parar en cualquier momento. Eso cada persona lo siente. A lo largo del día, cuando a lo mejor la persona se nota ya saturada a nivel mental o que no avanza o que no fluye o llamadlo como queráis, pero como que está ahí, que no. Ese es un buen momento para parar, puede ser en cualquier lugar y tomar unas respiraciones profundas. Y aquí quiero indicar, porque me ha pasado a mí personalmente, que ahora está muy en auge todo el tema de las técnicas de respiración, pero hay Ujú. tropecientas mil formas. Está la técnica de la respiración cuadrada, la del 2, 4, 6, 8, la del 1, 2, 1, 2. Yo Sí, sí, exploré sí. todo este campo y de verdad que casi me volví loca. O sea, que llegué a un momento en el que decía, es que ya no sé cómo respirar. O sea, digo, no sé cómo tengo que respirar, porque además el ritmo que te marcan con el 2, 4, 8, la cuadrada o lo que sea, a lo mejor no va conmigo en ese momento. Porque, Ujú, ¿no? A lo mejor es una inhalación que hace muy larga y yo no llego a inhalar tanto. Yo necesito inhalar más corto, por ejemplo. ujú. Entonces, para mí, la mejor forma de tomar unas respiraciones profundas y conscientes es el probar y decir, ok, estoy aquí y voy a inhalar. Voy a inhalar de una forma profunda, pero sin llegar a ahogarme, lógicamente. Que sea una inhalación muy agradable, ¿no? Y entonces contar, ahí sí contar y decir 1, 2, 3, 4, hasta donde llegues. Este es un Sí, ejercicio que yo hago en grupo y es curioso porque luego les pregunto, ¿cuál ha sido tu número? O sea, al inhalar y llegar al tope de la inhalación, ¿a qué número has llegado? Y cada persona te dice un número distinto. Eso es indicativo, lógicamente, sí. de que cada cuerpo es distinto. Y llegas a ese tope, llegas a ese número que a lo mejor es 5, 6. Pues después exhalar también en ese 5 o en ese 6. Y eso es tu ritmo, el que tu cuerpo necesita para relajarse en ese momento. Porque luego a lo mejor Ujú. llega mañana y estás en un 7 o en un 4, ¿vale? Entonces, pues eso, inhalar y exhalar de forma personalizada, a tu ritmo. Y esa es una muy buena forma de empezar y de conectar con el momento presente. Y cuéntanos, Angie, en base a tu experiencia, ¿cómo puedes ayudar a una persona que necesite tus servicios? Pues mira, hay de dos formas. Tengo la forma individualizada, es decir, un asesoramiento, un acompañamiento. Eso es para tanto para personas que nunca han meditado y quieran tener ese primer contacto con la práctica, pero de una forma totalmente personalizada. Y eso es un acompañamiento que puede durar X, depende un poco también de la persona, pero mínimo un mes para adquirir este hábito. Y después hay también otro tipo de acompañamientos ya más profundos, entre comillas, en el sentido de que pues, tal vez la persona quiera trabajar algún tema emocional o alguna situación que esté pasando en ese momento y que le pese y que no sepa muy bien cómo gestionar y que ya tenga cierta práctica de meditación y que quiera pues profundizar en esa relación con la situación de una forma más sana a través de la meditación. Entonces ese ya es un acompañamiento más largo, que eso ya se determina en función de la persona, en función de su circunstancia. No pueden ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende. Y luego hay otra opción que es grupal. En este sentido, estoy preparando un grupal, todavía no tengo fechas, no he abierto plazas, pero va a ser próximamente
un grupal que para mí va a ser y representa la maestría de la meditación mindfulness, porque ahí es donde lo voy a compartir absolutamente todo para llegar a vivir como con más bienestar, más conectados, más de una forma mucho más tranquila, más en calma, porque el sufrimiento humano viene mucho porque no aceptamos la realidad tal y como es. Sí. Y la idea es reducir ese sufrimiento y cambiar la forma de relacionarnos con nosotros mismos a través de la autocompasión, a través de esa conexión con uno mismo y también cambiar la relación con los demás y que sean relaciones más sanas, más armoniosas, más basadas en la paciencia, más basadas en la comprensión. Y también cambiar la relación con el entorno, con la situación que estemos viviendo y con los distintos ámbitos de la vida, a nivel familiar, a nivel laboral, cómo podemos cambiar esa relación y transmitir desde esa posición de más calma, de más tranquilidad. Al final se trata de eso, de sufrir menos, vivir más y disfrutar, que como digo yo, siempre hemos venido aquí a disfrutar, no a estar sufriendo cada día, qué pena, ¿no? Y luego nos sorprende que pasan los días, las semanas, los meses y los años. Y llegamos a una edad y decimos, pero ¿dónde se me han ido todos estos años y cómo he vivido? Entonces, pues, el cambiar esa perspectiva y vivir de otra manera, más calmada. Claro. Angie, ¿y cómo haría una persona que quiere disfrutar o contactarte para tus servicios, tanto de forma personalizada como grupales? ¿Dónde te encuentra? Pues la vía más rápida, porque yo creo que es a lo que tenemos acceso todos, es el correo electrónico a través de, tal y Sí. como está aquí escrito, mindfulnessauténtico.com. O sea, perdona, esa es mi página web. El correo electrónico es Sí. mindfulnessauténtico@gmail.com. Y luego, si no, pues me pueden encontrar por Instagram, por TikTok, por YouTube, también con el mismo nombre, Mindfulness Auténtico. Y por Bien. cualquiera de estas vías me pueden contactar y yo les respondo enseguida. Desde cualquier parte del mundo, Angie. Sí, por supuesto. Sí, esto es una bendición. El mundo online pues nos permite pues estar en cualquier parte del mundo y estar en contacto con cualquier persona. Bueno, excelente. Ya nos contarás cuándo inicia la grupal de la cual nos has estado hablando. Bueno, para difundirlo también y pues nada más, ¿no? Yo creo que nada más. Angie Izquierdo, experta en mindfulness y en bienestar. Te agradecemos mucho que nos hayas concedido esa entrevista, que ha sido muy interesante. Además, yo he descubierto aspectos que no conocía, por supuesto, del mindfulness. Y te deseamos todo el éxito del mundo en tus actividades. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, me siento súper honrada de verdad que hayáis estado aquí conmigo compartiendo este rato y también daros las gracias por la labor que hacéis porque es inmensa y la verdad que es que todo lo que sea el ayudar a mejorar el bienestar de las personas es que yo creo que es lo más honorable que hay. Ya desde Así que luego. muchísimas Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Y hasta aquí esta entrevista de Radio Huevo. No olvidéis compartir este programa y dar like en nuestras redes sociales. Próximamente volveremos con otro invitado. Hasta la próxima.